Y estamos en una serie de mensajes que hemos titulado Benestar Interior. ¿Qué tal mi catalán? ¿Es así, David? Bueno, estamos hablando de bienestar interior y para eso estamos hablando también de toda la oscuridad, el sufrimiento y lo que hay en nosotros, ¿no? El bienestar interior, estamos en ese proceso de que Dios complete lo que tenemos que ser y hacer. Y en el camino hay muchos baches. En el camino de nuestro bienestar interior hay muchos baches. Y uno es el sufrimiento, ¿no? Esto es un concepto muy amplio porque el sufrimiento puede significar muchas cosas, pero quiero que nos acerquemos juntos a la Biblia hoy para hablar un poco de este tema, del sufrimiento, ¿vale? Y ver qué podemos concluir juntos. Así que vamos a nuestro texto. Vamos a leer un texto hoy en el libro de Santiago. Es un texto que está ahí al final, ya cerca de Apocalipsis. El hermano de Jesús, que parece que se entregó a Jesús, no como su hermano, sino como su Salvador después de que Jesús resucitó y terminó pastoreando la iglesia ahí en Jerusalén y escribió esta bonita carta, muy breve. De hecho, en mi Biblia, por ejemplo, es una sola cara de una página, ¿no? Y vamos a leer unos versos ahí en Santiago, capítulo 1, del 2 al 4. Santiago, capítulo 1, del 2 al 4. Dice la palabra del Señor. Hermanos míos, consideraos muy dichosos cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas, dificultades, sufrimiento. Consideraos muy dichosos cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas. Pues ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que seáis perfectos e íntegros, sin que os falte nada. Misterioso texto el que tenemos hoy. He titulado el mensaje hoy muy sencillo, Sufriendo Juntos. Y podemos maquillarlo lo que queramos, podemos disimularlo, podemos solo subir a nuestras redes sociales como hacemos, ¿no? Los momentos bonitos, porque hasta el día de hoy, de mis amigos por lo menos, ninguno ha subido una foto discutiendo con sus amigos o su pareja, ninguno ha subido un vídeo haciéndole daño a nadie, mostramos nuestra mejor cara, ¿no? Entonces podemos maquillarlo mucho y confundirnos mucho, pero la realidad en este mundo roto es que todos sufrimos de alguna manera, de manera menos intensa, más intensa. Quizás si no has sufrido mucho te quedan vivir algunos años, ¿no? En un mundo roto sufrimos. Y el sufrimiento tiene muchos colores. A veces ni lo hemos buscado, no hemos tomado malas decisiones, pero el sufrimiento nos asalta, ¿no? Diferentes cuestiones pasan en la familia, en el contexto laboral, entre nuestros amigos, cosas que nosotros no hemos hecho que suceden, que nos hacen sufrir. Podemos pensar en muchos ejemplos, ¿no? Suceden cosas que no hemos buscado, pero que nos asaltan y nos hacen sufrir, ¿no? Hay otro tipo de sufrimiento que nos lo ganamos, ¿no? Esto es un dicho que hacemos a veces un poco malévolo, ¿no? Se lo buscó a pulso y sufrimos a veces por tomar malas decisiones, por no confiar en el diseño de Dios y no confiar en nuestro propio diseño. Cosechamos a veces también sufrimiento, ¿no? Luego hay sufrimiento de tipo físico, enfermedad, etcétera, de tipo mental, de tipo emocional. Hay muchos tipos de sufrimiento, muchos grados de sufrimiento. Por eso vamos con prudencia, ¿no? No queremos tratarlo como algo sencillo ni dar soluciones mágicas, pero sí queremos hablar de este tema porque es una realidad y ver qué dice la Escritura al respecto, ¿no? Hay muchas cosas prácticas, quizá lo sabéis por la cultura popular, que podemos hacer o no hacer para estar mejor o peor en nuestro bienestar interior, ¿no? Mucho se habla últimamente de lo importante de la buena alimentación, las repercusiones que tiene en nuestro cuerpo y también en nuestra mente, en nuestras hormonas, en todas estas cosas. La importancia de hacer algo de ejercicio físico, de tener relaciones sociales con algún tipo de persona, animal o cosa. Muchas situaciones y muchas cosas que debemos cuidar que promueven el bienestar interior, ¿no? Y un especialista escribiendo de esto, un especialista de la salud mental, habla de diferentes dinámicas en las que a veces nos involucramos que promueven el sufrimiento,
que promueven el que no tengamos bienestar interior, ¿no? Y son 3 cosas que voy a señalar por encima. Son estas cosas muy prácticas, ¿no? Pero que a veces promueven que suframos. Una es el individualismo y la fragmentación social de nuestro tiempo, ¿no? El tú puedes, no importa cómo sean tus circunstancias, lo que tú te propongas, lo vas a llevar adelante, tú solo con tus metas puedes hacerlo. No solo vivimos en una sociedad que tiende al individualismo, ya que vivamos solos, sino que es un mensaje que se potencia, ¿no? Y es una mentira. De hecho, los especialistas de la salud también hablan de esto, ¿no? Una de las cosas que te dicen es, tienes que relacionarte con alguien más, porque somos seres sociales, ¿no? Entonces, esta mentira del individualismo que a veces perseguimos, hace que cosechemos sufrimiento de diferentes maneras, ¿no? Pero que caigamos en ciertos excesos, que nuestra mente se confunda, que suframos de diferentes maneras. Así que decimos que no a esta mentira, que tenemos que ver cómo se soluciona, ¿no? Porque un mundo roto, la tendencia es también a que nos aislemos. En un mundo roto las relaciones ideales y los amigos íntimos no están tocando a nuestra puerta constantemente. A veces hay que trabajar mucho para conquistar esto, ¿no? Luego también hablaba, este es muy interesante, de la caída de referentes estables que orienten tu vida. Hace algunos años no había muchas clases de familia. Cuando se hablaba de familia había una imagen clara en la mente de lo que era la familia, había un concepto de lo que era la familia y eso de alguna manera orientaba tu vida. No tenías que por ti mismo describir, averiguar o desarrollar lo que la familia es, sino que había un concepto de la tradición y seguías ese concepto, ¿no? Hay valores, o habían valores, grandes valores que los dábamos por hecho y los seguíamos, ideales. Incluso las religiones, ¿no? Diferentes religiones hechas o construidas por los hombres. Las personas que siguen ese tipo de religiones construyen también el vivir la vida de cierta manera, ¿no? Y Dios en su Escritura nos da un diseño para vivir la vida. En cambio, una de las cosas que hoy en día también aporta ansiedad, inseguridad, sufrimiento, es que tenemos que enfrentar la tarea, o se supone que cada persona tiene que enfrentar la tarea individual de construir sus propios valores. Preguntarte cuáles son mis valores, qué significa para mí la familia, qué significa para mí el trabajo, qué significa para mí el futuro, el ocio. Parece que el mensaje hoy en día es que tenemos que construir individualmente cuáles son nuestros valores, construir nuestra propia tradición para luego vivirla. Y eso genera ansiedad. Y el punto es que esos valores, ese diseño, está fuera de nosotros. Hay un creador que nos diseñó de una manera específica, nos revela en su Biblia cómo hacerlo, y aquí tenemos una estructura para vivir la vida. Pero a veces queriendo construirla a nuestra manera, queriendo idearla a nuestra manera, también cosechamos consecuencias y a veces sufrimiento, ¿no? Y por último, este especialista de la salud hablaba de las nuevas tecnologías de la comunicación social, más concretamente el uso que hacemos de nuestros teléfonos inteligentes, ¿no? No sé si conocen a Simone Biles, si os gusta un poco el deporte tenéis que conocerla porque lleva, no sé, como 4 olimpiadas, 12, 16 años ganándolo casi todo, ¿no? En la gimnasia artística, hablan de ella como la gimnasta artística mejor de todos los tiempos, ¿no? Solo en París, en verano, ganó 3 oros y 1 plata con casi 30 años. Y hay creo que unos 5 o 6 piruetas y estas cosas que hacen que tienen su nombre, porque ella fue la primera que logró hacer ese tipo de cosas y algunas nadie aún las ha replicado. Nadie es capaz de hacer lo que ella hace, ¿no? Y en Tokio, que fue la olimpiada anterior a la de París, no sé bien lo que pasó, pero estaba intentando, cuando llegó el momento de la competición, de la olimpiada, era su día para actuar, y iba a hacer lo que había previsto hacer y no podía. O sea, sufrió una especie de desconexión entre su mente y su cuerpo y el estrés o ciertas cosas pasaron que no respondía. Lo que había ensayado, lo que sabía hacer, lo que su cuerpo tenía el potencial para hacer, no pudo hacerlo. Y cayó en una fase de enfermedad mental, de salud mental larga. Y en ese proceso de restauración, porque como he dicho, fue siendo restaurada en este nivel y volvió a ganar 3 oros en París, una de las cosas que hizo fue desinstalar de su móvil, borrar de su móvil todas las aplicaciones sociales.
el TikTok, el Instagram, todas estas, o desactivar en algunas etapas los comentarios, ¿no? Para no recibir feedback negativo de la gente, siendo ella una personalidad pública, esto era mucho mayor en ella, ¿no? Pero esto nos lanza un mensaje de lo tóxicas que pueden ser estas nuevas tecnologías, de lo tóxicas para nuestra salud mental que pueden ser la exposición a redes sociales. Y a veces me preocupa cuando veo a algunos de nuestros niños ya con móviles inteligentes a los que tienen acceso todo el tiempo, cuando no están preparados para eso. Tenemos que cuidar esto. De hecho, los especialistas de la salud secular recomiendan que hasta los 16, 18 años los niños no tengan exposición a teléfonos inteligentes o tabletas inteligentes sin ningún tipo de control. Hay otras maneras de hacerlo. Y esto no promueve nuestra salud mental. De hecho, hay una epidemia de ansiedad infantil y adolescente en nuestros días. Son cosas prácticas que podemos cuidar, como digo. Pero a más, aunque intentemos cuidar todo esto, nos alimentemos bien, hagamos algo de ejercicio, tengamos algo de relación social con otras personas, seamos prudentes. Uy, no puse el cronómetro. Seamos prudentes en... nadie sabe cuánto voy, ¿no? Seamos prudentes en cómo usamos las nuevas tecnologías, etc. A pesar de todo, en un mundo roto, sufrimos. Porque tú puedes estar haciendo todo bien y que te despidan con 55 años y no consigas volver al mundo laboral. Tú como niño, como adolescente, como joven puedes estar haciendo todo bien y que tus padres se divorcien del día a la mañana y tú no estabas buscando eso. Porque en un mundo roto se sufre. De hecho, en el texto, y es lo primero que quiero señalar, creo que es mi primer punto hoy, el sufrimiento es una realidad. Es así, dice el texto. Dice, enfrentaros con diversas pruebas. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no negamos el sufrimiento, porque hay corrientes de negación del sufrimiento, ¿no? Que ven que el sufrimiento es algo que podemos evitar. Pero el sufrimiento no es algo que podemos evitar, porque vivimos en un mundo que sufre. Incluso si te quieres de manera egoísta encerrar, porque sobre todo si quieres vivir la misión de Jesús por muy bien que tú estés, cuando quieras acompañar a otras personas que sufren, vas a sufrir con ellas. Vas a sufrir con ellas. Me acuerdo hace algunas semanas con estos amigos que han perdido a su bebé, que al final os conté que nació sin vida, ¿no? Visitándoles, llorando juntos, sufriendo juntos. A no ser que seas tan egoísta que no quieras compartir con nadie más, por lo menos vas a sufrir con los que sufren. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Que tenemos que ser pesimistas y andar de luto? No. La Biblia nos llama a ser agradecidos. La Biblia nos llama a pensar en todo lo que es bueno, a ser positivos, a esperar lo mejor. De hecho, la historia acaba bien. ¿Sabes de qué va Apocalipsis? De que Jesús gana. La historia acaba bien. No tenemos que vivir los cristianos con miedo porque el mundo va cada vez a peor, porque ganamos nosotros. La historia acaba bien. Y si Dios a ti te ha acompañado, te ha salvado y te está restaurando, puede hacerlo por tus hijos, por muy mal que vaya el mundo, porque Dios es todopoderoso. Y Él dice que Él va a reinar al final sobre todos los que creen en Él. Entonces somos positivos, somos agradecidos, esperamos lo mejor, estamos viviendo la misión de Jesús, en el poder de Jesús, pero en el camino no somos negacionistas, sabemos y esperamos que va a haber sufrimiento. Esta es una verdad bíblica importante, porque si no, cuando el sufrimiento te asalte, si somos tan positivistas, vas a tener sentimientos de culpa porque vas a pensar que estás haciendo las cosas mal, vas a sentirte frustrado y no, es parte de vivir en un mundo roto. Y se puede sufrir de cierta manera y tener paz al mismo tiempo de cierta manera. Ese es el juego de la Escritura. De hecho, el versículo empieza de una manera como menos interesante, porque dice, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Ya veremos que este inicio del versículo tiene relación con lo que viene luego, con el fruto del sufrimiento, porque cuando te enfrentas a desafíos creces, ¿no? Cuando te enfrentas a problemas que piensas que no puedes salvar y confías en Dios y vas con Dios a través del problema, creces, tu fe crece, tu confianza en Dios crece al ver cómo te acompaña y te sostiene. Por eso hay un gozo, ¿no? Sobre todo después del sufrimiento o en los frutos del sufrimiento, pero hay una realidad ahí, que sufrimos. Entonces no tenemos que tener sentimiento de culpa o de decepción, que estamos haciendo las cosas mal. Si es por tu culpa, arrepiéntete y cambia, pero me entienden el punto, ¿no? Simplemente ver cómo gestionarlo, eso sí. ¿Cómo gestionarlo? Sí. ¿Cómo tratar con nuestro sufrimiento? Sí. Eso sí tenemos que hacerlo.
Mira otro texto muy interesante y que vincula, por eso me gusta mucho, el sufrimiento con la misión de Jesús. Y que señala esta idea que está en pantalla, que Jesús también sufrió. Esa es la máxima defensa de que el sufrimiento no es derrota, de que el sufrimiento no es sinónimo de estar haciendo las cosas mal. A veces puede ser alguien que está amando a Dios con todo su corazón y sufrir por diferentes circunstancias. Y es lo que vemos ahí. Colosenses, está escribiendo el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, el verso 24, mira lo que dice. ¿Cómo se puede sufrir incluso con propósito? Esto ya es dar un paso más allá todavía. Sufrir con propósito. Un buen título para un libro. Dice Pablo ahí. Ahora, mira las palabras, porfa. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por vosotros. ¿Lo ves ahí? Pablo sufriendo con propósito y alegrándose en sus dificultades y su sufrimiento por vosotros. De hecho, Pablo sabemos que pasó de todo, naufragio, estuvo en cárceles, pasó de todo. ¿Por qué? Por vosotros, por la iglesia, por la misión de Jesús, de que personas conozcan que Dios les ama y que su vida está disponible en Jesús para todos. Así que se puede sufrir con propósito. Incluso en medio de tu sufrimiento puedes alegrarte por el fruto de esos sufrimientos. Dice Hebreos 12 que Jesús, por el gozo puesto delante de él, viendo el fruto de su trabajo. Por eso dice el texto, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas, porque el fruto de eso puede ser bueno. El fruto del sufrimiento de Jesús fue nuestra salvación, por ejemplo, ¿no? Y dice, y voy completando, o sea, Pablo se está identificando, completando en mí mismo, lo que falta de las aflicciones de Cristo. Pablo se está identificando sus sufrimientos con los sufrimientos de Cristo. Otra vez dice, en favor de, otra vez propósito, su cuerpo, que es la iglesia. Así que se puede sufrir incluso con propósito. Así que mi primer punto, el sufrimiento es una realidad que no buscamos, no somos masoquistas. De hecho, el apóstol Juan, en su tercera carta, empieza diciendo que ora por vosotros y dice para que tengáis salud, para que prosperéis en todo, para que estéis bien. El apóstol Juan ora para que la iglesia esté bien, no oramos para sufrir. El sufrimiento es parte de un mundo roto, pero no es algo deseable. Pablo también escribiendo a Timoteo dice que ore por las autoridades, por el lugar donde vives, para que tengáis paz y podáis vivir tranquilos, dice Pablo a Timoteo. Ese es el objetivo. Pero en el camino hoy señalamos esta realidad, que sufrimos. Como vemos que Pablo sufrió, como vemos que Jesús sufrió. De hecho, Jesús sufrió incluso algo que muchas veces nosotros sufrimos, el rechazo, la incomprensión de nuestra familia, de la gente que más nos quiere. Una de las decepciones más duras es esta, ¿no? Cuando la gente que tú más quieres, sean familia o amigos, no te entienden, te decepcionan, te rechazan de diferentes maneras, ¿no? Pues Jesús sufrió eso, así que puede acompañarte y comprenderte. Dice el evangelista Marcos, escribiendo su biografía de Jesús, en el capítulo 3, versículo 21, dice, cuando se enteraron sus parientes, los parientes de Jesús, sus hermanos, etc., salieron a hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Los parientes de Jesús no entendían a Jesús. Jesús sufrió la incomprensión de su familia. Recordábamos en el funeral de Remey a Jesús en Juan 11, un lugar extraordinario donde Jesús dice el versículo 33 que se turbó al ver llorar a María y el desconsuelo de la gente, que se conmovió profundamente, y dice el 33 que Jesús lloró. Por eso podemos decir que Jesús sufrió. A más, hablamos del sufrimiento, y como decía hace un par de domingos, es uno de los grandes argumentos de la gente para rechazar a Dios, el hecho de que hay sufrimiento, ¿no? Pero Jesús sufrió mucho, y el lugar y el momento en el que más Jesús sufrió fue cuando se entregó por nosotros para conquistar vida para nosotros. O sea, Jesús hizo algo al respecto. Jesús hizo algo acerca del sufrimiento y le costó mucho sufrimiento. Entonces, cuando hablamos del sufrimiento, recordemos que Dios sabe lo que es el sufrimiento y que sufrió por nosotros. Mira las palabras que usa el texto en Mateo capítulo 26. Está Jesús en Getsemaní, a poco tiempo de que ya vengan los soldados romanos, conocemos por la historia, lo cojan y poco después lo crucifiquen, después de haberlo torturado, etcétera, ¿no? Y dice Marcos 26, 37. Y es bonito este texto por otra cosa, y lo voy a enlazar con el siguiente punto ahora. Mira
Mira qué interesante. Dice, se llevó a Pedro, el Señor fue con Pedro, y a los 2 hijos de Zebedeo. Fue con Santiago y con Juan, y con Pedro, que era su grupito pequeño. Jesús, como he dicho otras veces, tenía un grupito pequeño de 4. Y dice, y comenzó a sentirse triste y angustiado. Versículo 38. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Así que Jesús nos puede acompañar y puede llorar con nosotros cuando te sientes morir, porque Él sabe lo que es. Y les dijo, mira qué bonito, quedaos aquí. Jesús está sufriendo de una manera que no podemos imaginar. Jesús ha sufrido más que nadie en este mundo porque Él hizo lo indecible y ocupó el lugar que merecíamos en aquella cruz, ¿no? Y Dios arregló cuentas allí con Él. Y les dijo, quedaos aquí y permanecer despiertos conmigo. Por eso hacemos grupos pequeños y el siguiente punto es sufriendo juntos, porque en el sufrimiento también tenemos que ir juntos. Es el modelo que Jesús nos muestra, ¿no? Quedaos aquí y permanecer despiertos conmigo. Así que si no estás en grupos pequeños, tenemos que hacer algo para que puedas estar en un grupo pequeño y disfrutar de alegrarte con otros y sufrir también con otros. Que podamos ser pastoreados los unos con los otros, según el modelo de Jesús, según el modelo de la Escritura. Incluso mientras nos apoyamos unos en otros, sufrimos, porque nos defraudamos, ¿no? Es un poco el dilema, ¿no? Estás buscando ayuda en otros, pero otros también te fallan. Igual que a veces tú fallas a otros, ¿no? Otros te fallan porque somos así. A veces alguien necesita tu ayuda y tú le decepcionas, a conciencia o inconscientemente, ¿no? Pero incluso en medio de ese sufrimiento crecemos juntos, recordando que también nosotros fallamos a veces. Y ese es el punto de este texto interesante que dice, tened por sumo gozo. En nuestro texto hoy, Santiago 1, versículo 2, tened por sumo gozo cuando enfrentéis diversas pruebas, diversos sufrimientos. Porque vuestra prueba, dice el texto, luego produce constancia. Cuando confiamos en Dios a través de las pruebas, nuestra fe madura, se mantiene constante, nuestra confianza en Dios madura y nuestra relación con Dios madura. Dice el texto, para que podáis ser perfeccionados, para que la obra sea llevada a término sin que os falte nada, dice el versículo 4. Ese es el gran propósito del sufrimiento, que no buscamos, pero cuando lo enfrentamos, cosechamos eso, si lo caminamos con el Señor. Así que te animo que en la dificultad no te lleve a recelar de Dios. Esto es algo habitual que nos sucede y hay espacio para eso, incluso para decírselo a Dios con sinceridad. Pero te animo a no recelar de Dios, sino confiar en el Dios que también sufrió. En los salmos hay cientos de promesas. Ora los salmos, cientos de promesas de su compañía y de su ayuda. Camina con Él. Vamos a ver un texto similar a este. Este texto es demasiado raro y quizá puedes pensar, el hermano de Jesús estaba ahí confundido, lo que sea. Vamos a ver al apóstol Pablo en Romanos. Un texto muy parecido a este, como digo. Romanos capítulo 5. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados, o sea, colocados en una relación correcta con nuestro Creador, mediante la fe en Jesús, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él, de Jesús, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Primero, alegría por la esperanza que tenemos en Dios. Pero dice el 3, y no solo esto, ahora aquí Pablo habla con las mismas palabras casi que Santiago, dice, y no solo en esto, sino también nos regocijamos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, lo mismo que Santiago. Aquí el apóstol desarrolla un poco más la perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza, y esta esperanza no nos defrauda. ¿Por qué? Ya como acaba. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. El sufrimiento no es el plan. Dios creó un mundo perfecto y está llevando a cabo todo hacia un mundo perfecto. El sufrimiento existe porque tú y yo existimos. Pero en medio del sufrimiento, Él derrama su amor en nuestro corazón.
y usa el sufrimiento para acercarnos a Él de manera misteriosa, ¿no? Dice el último verso de esta sección, el 11 de Romanos 5, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios. Y esto es clave para enfrentar el sufrimiento con propósito. Nos alegramos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Son verdades inamovibles, a pesar de que el sufrimiento mueva diferentes cosas en nosotros, esta verdad inamovible de que nada ni nadie nos va a separar de nuestro Dios. Por eso nos podemos, como dice el texto, alegrar en Dios. Ahora, si para nuestro bienestar interior necesitamos o tenemos como fundamento, si para estar bien necesitamos según qué estilo de vida o tener cierta cantidad de cosas o una manera de vivir concreta que perseguimos y necesitamos, o tenemos ciertas expectativas que nos hemos puesto y son nuestros fundamentos para estar bien. Si estos son los fundamentos de nuestro bienestar, que son inseguros y cambiantes, pues nos irá mejor o peor. Pero si nuestro bienestar interior depende de nuestra alegría en Dios y de quiénes somos en Dios, tendremos un fundamento estable que nos puede sostener incluso a través del sufrimiento. Es lo que dice la carta, nos regocijamos en Dios y por eso podemos atravesar el sufrimiento con propósito, en la misión, como decía Pablo en el texto de antes. ¿Cuál es el punto de esto? Que los fundamentos que elegimos para nuestro bienestar interior, aquellas cosas que necesitas, a las que te agarras, que buscas para estar bien, van a determinar la manera en la que te enfrentas al sufrimiento. Porque si necesitas, por ejemplo, tener muchas cosas para estar bien y no las tienes, pues ya está. Vas a sufrir y vas a estar insatisfecho. Pero si Dios es tu fundamento y es tu base, muchas cosas pueden cambiar y cosas que necesitas pueden estar o no. Pero vas a tener una base a la cual agarrarte. Por eso Pablo en Filipenses, este texto famoso, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el contexto de este texto es Pablo diciendo, puedo tener más comida o menos comida, estar mejor o estar peor, tener más seguridad o menos seguridad. Pero en toda circunstancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es un fundamento extraordinario para ir a través del sufrimiento, incluso en el sufrimiento, vivir la misión de Dios, de servir a otros y alcanzar a otros. Pablo tiene súper clara cómo su identidad en Jesús modela lo que Él es. Y esto es algo súper interesante porque podemos tener nuestra fe como un accesorio a nuestra vida, algo más que tenemos en nuestra vida, en cómo hemos configurado nuestra vida, pero Jesús está llamándonos a modelar toda nuestra identidad completa, modelar quiénes somos desde lo profundo y cómo enfrentamos la vida con propósito. Por eso Pablo afirma, nos alegramos en Dios. Dios en Jesús no solo sufrió ante un mundo roto, esto es interesante de recordar cuando hablamos del sufrimiento, no solo sufrió ante un mundo roto, además sufrió voluntariamente a un nivel de sufrimiento que tú jamás experimentarás para que tú tengas esperanza. Él compró con sufrimiento esperanza para ti, vida para ti. Así que no sé cuáles son tus pruebas, tus sufrimientos, tus desafíos, en qué etapa de la vida estás ahora mismo o qué personas estás acompañando. Pero si confías en Jesús, puedes recordar que Dios está haciendo algo. Está acompañándote, puedes caminar con Él a través del sufrimiento. Está construyendo un mundo mejor donde no habrá sufrimiento. Y Jesús nos ayuda a copiar su ejemplo. Tenemos que cuidar nuestro bienestar interior. Pero hay un exceso en el que podemos caer también. Empeñarnos tanto en cuidar nuestro bienestar interior individual que caigamos en el egoísmo de solo pensar en nosotros. ¿Y sabes qué va a suceder con eso? No solo que faltes a la misión, sino que no vas a estar bien interiormente, porque no estamos configurados para vivir así. Mientras buscamos nuestro bienestar interior en Jesús y en cosas prácticas, que Jesús también ha diseñado, estamos por otros, acompañando a otros en sus propios sufrimientos. Mientras crecemos, facilitamos puentes para alguien más y en ese proceso se va desarrollando lo que Jesús quiere que se desarrolle en nuestras vidas, porque la misión se vive incluso a través del sufrimiento. Leíamos antes a Pablo, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por vosotros.
que tienen un propósito por vosotros. Termino con el testimonio de un señor que se llama Luke Belt, que escribió un libro titulado Escrito con lágrimas. Ha tenido diferentes experiencias de sufrimiento, como perder a una hija repentinamente con solo 13 años, y escribe este libro, se titula Escrito con lágrimas. Y ahí expresa su dolor, su frustración, es muy vulnerable, pero también expresa cómo Dios y el amor de Dios le acompañó y le dio esperanza a través del sufrimiento tan profundo que pasó. Y escribe esto que nos inspira mucho, usando el ejemplo de Job. Dice: para Job, el consuelo llegó directamente de Dios. Sabemos que la historia de Job, Job perdió hijos, hijas también, propiedades, sufrió muchísimo, enfermedad física, todos los tipos de amigos que no le entendían, todo, ¿no? Para Job el consuelo llegó directamente de Dios, que finalmente, al final del libro de Job, aparece en escena y responde a todas sus cuestiones, diciéndole básicamente, ahora parafrasea esta escritura cuando Dios habla con Job: ¿quién eres tú para preguntar? Yo soy Dios, tú no. Y Job, quizá para nuestra sorpresa, se queda totalmente satisfecho. Dios le dice: ¿quién eres tú para preguntar? Yo soy Dios, tú no. Esto lo dice Dios en Job más desarrollado, ¿no? ¿Quién creó los cielos? ¿Quién creó los animales? Todo eso, ¿no? Y dice, y Job, quizá para nuestra sorpresa, con esa respuesta de Dios, se quedó totalmente satisfecho. No por respuestas teológicas, sino por la presencia de Dios, que es la que tenemos a través de nuestro sufrimiento. Oramos juntos. Padre, este tema es complejo. El sufrimiento en todos sus niveles, pero nos acercamos a ti como nuestro Creador, aquel que ha confeccionado cómo somos y que entiende nuestras grietas y nuestro sufrimiento. Te pido que nos des un corazón agradecido, un corazón positivo, un corazón lleno de fe y de esperanza, pero también queremos recordar juntos hoy que el sufrimiento es una realidad y estar prevenidos y vivirlo con propósito y vivirlo juntos. Así que te pido, Señor, simplemente esto, que por tu Espíritu Santo, a esta comunidad de fe, los que estamos aquí, los que no están, los que nos ven por YouTube, los que nos visitan, que nos des el regalo de una fe en ti para vivir el sufrimiento contigo, para creer en ti y no dudar de ti, para confiar en ti en vez de recelar de ti, y experimentar el sufrimiento siendo sostenidos por ti, siendo acompañados por ti, recordando que tú sufriste por nosotros para encontrar en ti vida y vida eterna. Y ayúdanos a acompañarnos también, ayúdanos a ser sensibles con el sufrimiento de los otros, tanto para ayudar como para pedir ayuda, porque tenemos dificultades para ambas cosas. Cuando estamos sufriendo, danos el valor de caminar con alguien más, de pedir ayuda. Y cuando tenemos que acompañar a alguien, danos el amor para hacerlo. En el nombre de Jesús, amén.